Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila. En este martes es un programa en directo, martes 20 de abril. Seguro que muchos de ustedes han estado cantando la canción, ¿verdad?, de Celtas Cortos. Nosotros aquí estamos, hasta las 6 les vamos a acompañar en directo. Pasan casi 9 minutos de las 4:30 de la tarde. Hemos empezado un poquito más tarde y no queremos perder tiempo porque tenemos muchas cosas por delante y esperamos que sean muy interesantes para todos ustedes. Empezaremos hablando de seguridad. Lo hacemos cada 15 días con Pedro Cereceda, es el portavoz de Policía Nacional en Ávila, pero hoy además ha traído a algunos compañeros suyos de la Delegación de Participación Ciudadana. Nos van a contar cómo trabajan a través de esa delegación, cómo contactan con la ciudadanía y cuáles son los servicios que ofrecen en esa delegación. Una entrevista muy interesante que vamos a tener en directo. Después van a venir hasta aquí, hasta Plató, no podemos ir nosotros allí, vendrán aquí el director y uno de los profesores del Instituto Gredos de Piedrahita. Ellos son finalistas de un concurso que esta casa, la 7 de Castilla y León, de Castilla y León Televisión, ha puesto en marcha, que se llama Monumento a la Vista. Son los únicos finalistas de la provincia de Ávila. Nos van a contar cómo han hecho el trabajo y vamos a poder ver el vídeo que ha servido para que este instituto sea finalista. Tendremos después un tiempo para hablar de justicia. Ya saben que justo ahora, así lo llamamos, en su momento es un espacio que mensualmente habla de la justicia para que la comprendamos un poco mejor. Óscar Barrios, que es fiscal, va a estar con nosotros también en directo para hablar de ello y hoy vamos a hablar de delitos relacionados con la seguridad de los trabajadores. Bueno, algo bastante interesante y también tiene aspectos muy actuales. Y tenemos tiempo de tertulia, señores. Y hoy vamos a hablar en nuestra tertulia de esas obras infinitas que nunca terminan en la ciudad de Ávila, precisamente. Saldrán muchas cosas a colación a raíz de eso y también hablaremos del dinero público, de cómo se administra y de cómo se llevan a cabo esas obras interminables. Como les decía, si nos da tiempo, esperemos que sí, podremos terminar con nuestra guinda del pastel, que siempre es musical. Así que nos vamos al encuentro de Pedro Cereceda, si les parece bien, porque le tenemos aquí en la trastienda, pero ya está con nosotros. Pedro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ana. Para hablar de seguridad, además, ¿no? Efectivamente, hoy tengo la fortuna de que me pueden acompañar estos dos funcionarios policiales. Ya hemos hablado de ellos, es de la Delegación de Participación Ciudadana, ¿Sí? Y han podido encontrar un hueco en su agenda para estar con nosotros hoy aquí. Ya os darán un poco una visión así muy por encima de la cantidad de temas que tratan, Claro. desde el punto de vista académico, centros docentes, asociación de padres de alumnos, con los más vulnerables, que son nuestros mayores, y con las distintas personas con algún tipo de discapacidad con los que también tienen un trato especial y muy sensible. Así que tú hoy cedes el testigo. Sí, y ya sabes, por protocolo COVID, siguiendo las directrices de la Junta de Salud, Interterritorial de Salud, pues yo en cuanto ellos comiencen y tú estés con ellos, pues yo, como dicen en teatro, hago mutis por el foro y te dejo con esta magnífica compañía. Muy bien, muchas gracias, Pedro, por habernos traído a tus compañeros para hablar de este asunto que es muy interesante. Gracias, nos vemos en 15 días. Por supuesto. Bueno, vamos ahora a ver a los compañeros de Pedro Cereceda, porque están con nosotros dos personas que forman parte de esta Delegación de Participación Ciudadana, están muy ligados al ciudadano. Es Raúl García, que es el delegado de Participación Ciudadana de esta delegación. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Ana, buenas tardes. Encantada de tenerte aquí. Igualmente. Bienvenido. Y también Cristina Somoza, que es policía, que además es es una de las personas más activas dentro de esta delegación, porque yo te veo dando 1000 charlas a niños, a adultos, a todo tipo. Encantada también, sí. Buenas tardes, Ana. Vamos a empezar, si te parece, Raúl, hablando de cuándo se creó esta delegación y por qué necesidad se vio en la policía, en la comisaría de Ávila concretamente, para crear esta Delegación de Participación Ciudadana. Estupendo. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por traernos aquí. Un placer. Y poder hablar un poquito de esta unidad tan bonita y tan necesaria, ¿no? También agradecer a Pedro, al compañero que siempre está hablando bien de nosotros y la verdad que es una maravilla. Bueno, la Unidad Central de Participación Ciudadana, que tiene su sede en Madrid,
fue la que emprendió esta delegación, ¿no? Querían acercar al ciudadano, querían acercarle lo que es la policía, ¿no? Esos problemas que tienen, esas dudas que les surgen, no sabían muy bien cómo enfocarlas, ¿no? Y de ahí se creó la Delegación de Participación Ciudadana. Está enfocada sobre todo a colectivos, está enfocada a comerciantes, está enfocada a colectivos vulnerables, está enfocada a asociaciones de vecinos, todo ello para trabajar juntos en la prevención, ¿no? Y bueno, pues la verdad que fue un comienzo duro, porque había que empezar de cero, es una delegación que empezó de cero, pero bueno, la verdad que se ha ido haciendo un trabajo maravilloso y se está consiguiendo lo que se quería, ¿no? Ver al policía como alguien cercano, ¿no? Ver al policía como esa persona que te va a ayudar que y te va a ayuda, resolver. efectivamente, no que te pone multas, sino que te ayuda. Efectivamente, que te ayuda, ¿no? Cuando tengas un problema puedes llamarle y ya no solamente llamar al policía, sino ya puedes llamar a Cristina, puedes llamar a Raúl, ¿no? Y podemos hablar y ver que podemos ayudarles. Claro, también trabajáis con colectivos vulnerables, me parece, ¿no? Con gente, bueno, pues Sí, que efectivamente. necesita a lo mejor. Al final, el colectivo vulnerable son personas mayores, son personas con algún tipo de discapacidad y, bueno, qué mejor que nosotros, ¿no? Para darles nuestra experiencia, para darles nuestro mejor trato y ellos nos ven como sus héroes, ¿no? Y la verdad que siempre que acuden a nosotros nos miran con unos ojos distintos y hay que agradecérselo. ¿Desde cuándo está en marcha esta oficina, esta delegación o esta unidad aquí en Ávila? Mira, aquí en Ávila empezó sobre todo el subinspector que estaba anteriormente, José Antonio Coedo, con Cristina, con mi compañera, ahora ya como más de casi 5 años, está en camino y bueno, la verdad que ellos fueron los que más comenzaron con ello. Cristina lleva desde el comienzo y bueno, pues ha hecho un trabajo excelente, ¿no? Sobre todo en los centros educativos, en todos lados la conocen, en todos lados la quieren Sí. y bueno, es un Nos lujazo. consta, es una mujer además muy cercana. Estaba aquí un poco temerosa, pero ya se te ha pasado, ¿no? Bueno, regular. ¿Está regular todavía? Regular. Bueno, mientras hablamos, Cristina, podemos ver unas imágenes de ayer mismo. Estuvisteis con un colectivo de personas mayores para, bueno, darles una serie de directrices para que no cayeran en determinados engaños que ahora mismo proliferan sobre todo en la red, ¿no, Cristina? Sí, ayer estuvimos en el Palacio Superunda y la verdad es que fue una acogida tremenda porque era la primera vez que hacíamos una charla presencial, que es mucho más cercana y mucho más... La primera vez en la pandemia. En la pandemia, perdón, sí. Entonces, bueno, pues nosotros estábamos encantados de acercarnos a ellos, guardando las distancias, las medidas, nosotros somos muy estrictos en eso. Y sí que es verdad que la acogida fue maravillosa, además es que nuestros mayores son especiales, ¿no? Yo siempre digo que para mí los dos colectivos, tanto los niños o los mayores, son especiales. Entonces, bueno, los contamos lo que realmente nos está pasando hoy día, el problema de las estafas que se generan a través de Internet, las dudas que tienen ellos en cuanto a si toco un botón, ¿qué es lo que pasa? La inseguridad de sentirse engañados por poco dinero que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa cercanía, esa seguridad, lo que decía Raúl, ya no es la Policía Nacional, que bueno, que siempre en Ávila ha tenido una acogida especial, sino es Raúl y Cristina que ya te vienen y te llaman con un problema específico o concreto, ¿no? Esa seguridad, pues a mí me parece esencial. O sea, que ya tenéis nombre, ¿no? Sí. Y cara, eso es muy importante, Para ¿verdad? mí sí. A la hora Es del acercamiento y de que la gente se abra a vosotros y os cuente de verdad qué es lo que les preocupa, ¿no? Es clave, hay que tener en cuenta que dentro del plan director la figura de mediador, que es la que yo ejerzo como delegado, está basada sobre todo para evitar, ¿no?, que los problemas que puedan surgir entre menores, sobre todo a nivel de agresiones o insultos, humillaciones, acaben en una fiscalía de menores, ¿no? Entonces, cuando tienen algún problema, los centros educativos, a través de sus estudios, a través de sus orientadores, a través de sus directores, nos llaman, ¿no? Y nos llaman directamente o a Cristina o a Raúl, oye, tengo este problema. Y bueno, pues antes de llegar a una fiscalía, pues evitamos, ¿no? Charlamos con los menores, charlamos con el centro educativo, intentamos tomar entre todos unas medidas que, bueno, que yo creo que son mejores y al final son menores, ¿no? Que tienen que andar en una fiscalía, que, bueno, hace su trabajo maravilloso, pero bueno, si podemos evitarlo entre todos... Sí, pero es más traumático también, mucho tanto más. para Al el final menor entra como por para la medio familia. Claro, entra por medio de las familias y, bueno, yo creo que está enfocado también ahí mucho el plan director, ¿no? Aparte de las charlas preventivas, que son esenciales y claves, está enfocada esa figura para conseguir que esas pequeñas cosas que surgen entre menores, pues se queden ahí, en pequeñas cosas. Claro, tú has nombrado una palabra que es mediador. Eso es muy difícil, Muy ¿no? difícil. O sea, hay que tener un entrenamiento para eso importante, ¿no? Bueno, sobre todo hay que tener mucha empatía, ¿no? Y yo
tengo la suerte de que he estado trabajando en seguridad ciudadana en la calle como policía operativo más de 15 años y eso me ha dado sobre todo confianza en mí mismo, ¿no? En tratar los problemas, en ver la realidad que tenemos, en ver la realidad delincuencial y eso te ayuda, ¿no? A tratar las cosas de una forma distinta a alguien que a lo mejor pues, no ha trabajado nunca en la calle y no sabe qué problemas hay, ¿no? Y bueno, pues al final aprovechas un poquito tu experiencia, ¿no? A lo largo de la vida profesional, en cada situación que estás, vas tirando de lo que has ido cogiendo el resto de 2 años. Claro, y también, Cristina, hay que tener bastante empatía, me parece a mí, ¿no? Con la gente con la que estás hablando. Total, ¿no? está claro que hay colectivos que tienes que estar con ellos y sobre todo nuestros jóvenes. O sea, yo siempre digo, nuestras charlas van enfocadas a estar con ellos y vivir con ellos, ¿no? Es decir, Internet es maravilloso, entonces cuando empiezas así ellos se tranquilizan, ¿no? Porque es verdad que tú tienes que saber qué delitos hay y enseñarlos a ellos lo que está pasando en la comisaría de Ávila con los delitos informáticos y que afectan a nuestros jóvenes. Entonces, bueno, empiezas a empatizar con ellos y a vivir de esa manera hasta, bueno, tal punto que te dicen, no, es que dile a mi padre que me deje la Play para este fin de semana, ¿no? Entonces, no te preocupes que se lo diré. En fin, más o menos te pones en su lugar, ¿no? Para que... ¿Cuáles son los conflictos ciudadanos en el ámbito que vosotros tratáis más frecuentes en Ávila? Si podríais decirme algunos. Bueno, en cuanto a nuestros jóvenes, principalmente yo esta mañana he dado una charla, porque Raúl está de vacaciones, y de lo pero que son... tenemos aquí, aunque está de Ya, vacaciones. Me ha llamado el deber y aquí he venido. El tema de las apuestas online. ¿Sí? Sí, entonces yo creo que bueno, era una edad de 14 o 15 años muy apropiada y ha sido muy fructífera la charla, ¿no? Porque ellos también se implicaban y preguntaban y a mí me parece que es uno de los temas que hay que incidir en ese aspecto. Sí, desde luego es un asunto bien complicado, ¿no? Porque cada vez Sí. más jóvenes, estamos hablando de adolescentes, Sí. caen en esas redes de apuestas, ¿no? Y bueno, paradójicamente hay muchos lugares de apuestas cerca de institutos, cosa que bueno, habría que valorar, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué tenéis a la vista? Contadme. Bueno, Raúl. pues tenemos sobre todo, buscamos un poquito ahora enfocarlo también a personas mayores. Aprovechando ya que que va a llegar el buen tiempo, vamos a buscar espacios al aire libre. De la semana que viene vamos a estar en la Viña, en el Parque La Viña, con Cruz Roja, con personas mayores. Trataremos un poquito esa seguridad que ellos deben ver como algo suyo, ¿no? Y luego también tenemos un poquito más al futuro, estamos preparando unas jornadas para los colectivos con algún tipo de discapacidad y bueno, la verdad que sí que es de agradecer que la figura del comisario provincial nos ayuda en todo, ¿no? Cualquier cosa que queremos hacer, él nos ayuda y vamos para adelante con ello, ¿no? Entonces vamos a preparar unas jornadas enfocadas hacia la policía, ¿no? Van a venir diferentes colectivos a comisaría, nos van a contar un poco el trato que debemos a veces llevar con personas con algún tipo de discapacidad y bueno, pues la verdad que es algo muy cercano. Hemos tratado mucho con la Casa Grande de Martí Herrero, hemos tratado mucho con FAEMA, dentro de poco vamos a hacer charlas también con Pronisa y bueno, yo creo que es un colectivo que tenemos que mimar, ¿no? Tenemos que cuidar porque nos necesitan y les necesitamos nosotros a ellos. Se trata de abrir la policía a la ciudadanía o de acercarla. Siempre están cerca, pero muchas veces tenemos una serie de reticencias ahí, ¿verdad? Y esto sí que nos pone en el camino adecuado porque además tenemos nombres, caras, Raúl, Cristina, son amigos y vienen aquí a ayudarnos, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, pues me parece un trabajo encomiable. Además, necesitáis ahí también una dosis de psicología importante, ¿no? Creo yo. Sí, al final el día a día... Yo creo que al final es que no queda otra. Yo siempre digo muchas veces cuando nos encontramos con alguna persona con un problema, con algún menor que habla con nosotros, digo, es que yo tengo familia, yo soy humano, o sea, yo soy policía, me pongo mi traje, me pongo mi uniforme, pero al final también soy humano y yo igual que ellos sufren, yo también sufro, ¿no? Entonces, bueno, la empatía tiene que estar ahí siempre, porque al final somos como ellos. Cristina, ¿ya más tranquila? Más tranquila, Pues me quedo aquí a la siguiente. Pues ya hemos terminado. ¿Qué pues te parece? Muy corto. La verdad es que ha estado fenomenal. Eso sí, bueno, yo os muy agradezco muchísimo. Raúl García, que me habían dicho mal el nombre, delegado de Participación Ciudadana, Cristina Somoza, que es una de las policías de apoyo en esta delegación de Participación Ciudadana, muy arraigada además al vecino, a la gente de a pie. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Pedro Cereceda y mía. Gracias
por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Y hasta que queráis, siempre que queráis, esta es vuestra casa. Vale. Estupendo, muy agradecidos. Muchísimas gracias, gracias. Ana. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, la primera, para esos consejos que también son necesarios, y volvemos enseguida. Nos queda un minutito para llegar a las 5 de la tarde. Aquí estamos en directo. Esto es 8 Magazine Ávila. Les acompañamos los martes y los miércoles, aunque mañana vamos a dejar paso a un espacio de naturaleza, como es habitual cada mes aproximadamente. Pero hoy aquí estamos, fieles a la cita, y hasta las 6 de la tarde les vamos a acompañar. Ahora vamos a hablar de la actividad que se genera en centros educativos, pero que no es curricular, pero es muy importante, actividad que llena a los chavales de ilusión y que consigue además que lleguen a puestos importantes en algunos concursos, como es el de Monumento a la Vista, un concurso que nació además en esta casa, en la 7 de Castilla y León Televisión. Es la tercera edición de este concurso que pretende realzar los monumentos de Castilla y León. Bueno, pues atentos, porque el Instituto Gredos de Piedrahíta ha conseguido ser finalista en esta tercera edición de Monumento a la Vista, y tenemos con nosotros al director del instituto, que es Raúl Blázquez. Buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes, Ana. Encantada de tenerte aquí. Y al profesor, que ha hecho posible, por supuesto, que este vídeo, que luego vamos a poder ver, haya llegado a ser finalista, es Carlos Sánchez. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, es difícil, ¿no?, porque estáis siempre muy apretados en lo del currículo, en poder dar todo el temario a los chavales, entonces llegar a hacer actividades que requieren un tiempo de preparación y de documentación es casi lanzarse a la piscina, Carlos, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, nosotros desde el área de TIC, con los alumnos de cuarto de la ESO, fue que decidimos presentarnos al concurso, ¿no? Y esto fue como práctica, ¿no?, de la unidad de imagen, sonido y vídeo digital. Nos pareció buena idea, se lo planteé a los chicos y bueno, desde el principio se entusiasmaron con ella. Bueno, ahora nos cuentas un poco más pormenorizadamente en qué ha consistido ese trabajo, que vamos a poder ver además. Pero bueno, cuéntanos, Raúl, porque llegar a la final, un instituto como el Instituto Gredos de Piedrahíta, pues humilde, tal, no sé cuántos alumnos son ahora mismo en el centro. Pues mira, ahora mismo estamos en torno a los 150. Sí. Somos un instituto típico de la zona rural, pero bueno, en una localidad como Piedrahíta, la verdad es que el instituto en una localidad muy pequeña tiene una ventaja, que es pues algo tan evidente como luchar contra la despoblación, porque nosotros fijamos un servicio y la población, al menos al disponer de ese servicio ahí, evitamos que se tuvieran que desplazar para otras cosas. En cuanto a este trabajo por el que estamos hoy aquí, cuando Carlos me propuso en su momento, oye, hemos pensado que podíamos hacer este proyecto, la verdad que en la política que tenemos en el equipo directivo es favorecer todas las actividades que se hacen, y bueno, de hecho estamos participando en un montón de cosas que después te puedo contar, pero esta era una de ellas y fue muy grata sorpresa cuando supimos que estábamos entre los 15 finalistas en la categoría de tercero y cuarto de la ESO, y bueno, pues eso, nosotros estamos muy orgullosos, pero tenías que haber visto la alegría que tenían de los nuestros chicos. alumnos. Sí, o sea, estamos hablando de alumnos entonces de 15 años o por ahí, ¿no? Son... Claro, 15, 16 años de cuarto de la ESO. Sí. Los que se han implicado en este proyecto, en este vídeo, que decís, bueno, ya para el instituto es un prestigio, por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Tenemos que, todos los centros pequeños, de alguna manera tenemos que intentar destacar por alguna de las cosas. Entonces, de ahí que participemos en iniciativas, pues, como por ejemplo el Códice TIC. Teníamos ya una certificación, hemos luchado otra vez y ya hemos pasado la prueba, hemos mejorado. También participamos en la convocatoria del centro educativo, del sello del Centro Educativo Sostenible. Estamos también en un proyecto de investigación. No por estar fuera de la ciudad no dejamos de hacer cosas. No paráis, más, no es que no dejéis, es que no paráis de hacer es que cosas. ciertamente con un equipo docente como el que tenemos, una de las ventajas que tienen las zonas rurales es que la media de edad del profesorado es más baja. Entonces, cuando cuentas con gente implicada y que están dispuestos a sacrificar parte de su tiempo para hacer algo que después redunda en frutos,
no podemos hacer otra cosa que no fuera apoyarlo. Es una maravilla. Bueno, hemos de recordar, lo hemos dicho antes yo creo, pero lo volvemos a decir, es el único centro de la provincia de Ávila que se ha colado en la final de este concurso Monumento a la Vista en esta tercera edición. Carlos, ¿te parece que veamos el vídeo que habéis preparado y luego le comentamos, hablamos un poco de él? ¿Te parece? Cómo no, por supuesto. Bueno, vamos a ver el vídeo que ha conseguido llegar a esa final. Durante muchos años he visto como gente de muy diversos sitios acudía a este encantador valle, con los más distintos propósitos. Al llegar, se maravillaban por su espectacular palacio, digno de los propios dioses. Y todas esas personas siempre se hacían la misma pregunta: ¿cuál será su historia? Es esto lo que me lleva a resumirla en mis memorias, aunque dudo que alguien llegue a leerlas algún día. Esto era muy distinto en mis tiempos jóvenes. Donde ahora se alza el palacio, antes estaban las ruinas de un antiguo castillo, donde nos metíamos de vez en cuando a explorar. Pero todo cambió cuando llegó él, en torno al año 1755. Bonjour, Votre Altesse. Yo soy el gran Jacques Marquet. Es un placer tener su presencia aquí y ahora. ¿Cuál es la razón por la que encontrase en este lugar? Propongo a su excelencia construir aquí su palacio. Contarían con una posición estratégica al situarse en lo alto de una colina y seguir edificado con piedras graníficas de la zona, extrayéndose de las canteras de Bajas de Molinas. Sea pues, me habéis convencido, que comiencen las obras. ¿Qué os parece su magnífico palacio, excelencia? No está nada mal. Pero esto no es todo. Hay más aparte de este imponente edificio, una planta en forma de U y el gran patio de armas. Además, cuenta con unos preciosos jardines. Os lo muestra con mucho gusto este sitio. Por aquí podéis pasear y admirar las diversas fuentes e incluso cuenta con su propio laberinto, que yo reservaría para las más inapropiadas visitas. Por si fuera poco, le añadí una red de túneles por los que podéis escapar en caso de ataque. Ahora, hablemos de los costes. ¿Perdona? Sí, señor. ¿No pensaríais vos que era una obra de calidad? Entre materiales de obra, accidentes laborales y demás, asciende a un total de 40 millones de reales. ¡Qué robo! ¿No querréis ser el primero en estrenar el laberinto? Siempre he creído que ese laberinto no tenía salida. Nunca había nadie salir de él. Qué lástima que nunca pude comprobar. Pronto se convirtió en la residencia de verano de los duques. Con la llegada de estos también vinieron ilustrados y artistas que los acompañaban, como Goya. A pesar de que él no cayó muy bien en el pueblo, por su personalidad sombría y arisca, todo el mundo admiraba su obra y su recuerdo siempre quedará vivo, aunque sea solo en mis recuerdos, y en la imagen del buzo que se alza orgullosa en el actual parque. Después de conocer mejor su historia, espero que entendáis de una vez por todas por qué me pongo tan pesada al decir que entre todos tenemos que cuidar y proteger el patrimonio cultural e histórico de nuestras tierras. Tenemos que tener presente que no todos tienen la dicha de pasear por jardines versallescos. Y por último, pero no menos importante, el patrimonio ha tenido que sobrevivir a mucho, no es que tenga que sobrevivir a ti. Este es el vídeo que ha llevado a la final al Instituto Gredos de Piedrahíta, claro, cómo no. Carlos, uno de los elementos patrimoniales más importantes de Piedrahíta es el Prota, ¿no? Sí, sin duda, es un edificio muy significativo, ¿no? Y para muchos yo creo que un gran desconocido, ¿no? Incluso el Palacio de los Duques de Alba en Piedrahíta es un exponente de la arquitectura de esos años, de ese gusto francés que había en la época, muy propio de la corte, de los Borbones, y que se edificó en esa segunda mitad del siglo XVIII, del 1755 a 1766. Y es un edificio realmente que, bueno, que merece la pena y que nos pareció adecuado para ponerlo elegirlo y ponerlo en valor. Además lo tenemos muy cerquita
Sí, muy cerca además, sí, sí, sí. Nos quedan 3 minutitos, pero bueno, cuéntame, porque lo habéis hecho a través de TIC, me decías, de la asignatura, ¿no? de TIC, así es. Cuéntame un poco si ha sido duro el trabajo, cómo lo habéis organizado, en fin. Sí, bueno, pues el trabajo se organizó de la siguiente manera. Se organizaron primero en grupos, ¿no? 3 o 4 grupos dentro de los 14 alumnos que participaron, que hicieron sus propuestas, ¿no? De script, del guión, digamos. Y bueno, pues el más votado fue el que salió adelante y a partir de ahí se redistribuyó, digamos, el trabajo de cada uno en diferentes equipos, ¿no? Hay quien estuvo en la idea, en los diálogos, incluso en la caracterización, por sencilla que sea, en el audio y en la edición y maquetación final, etcétera. Sí. ¿Cuántos alumnos han participado? 14 alumnos han participado. 14, sí. Y aquí cabe destacar que la verdad que se han implicado la mayoría de los alumnos, porque en un grupo así, pues bueno, es difícil que todos lo tomen con el mismo entusiasmo, pero la verdad que según fuimos avanzando en el desarrollo del proyecto, se fueron involucrando, implicando muy bien. Bueno, ojalá hubiéramos podido tener aquí a los alumnos que nos hubieran contado, pero bueno, la situación epidemiológica en la que nos encontramos nos impide traer aquí a los chicos, poder llenar esto de gente, que es lo que siempre nos ha gustado. Pero bueno, os tenemos a vosotros, Carlos, Raúl. Cuéntame, Raúl, para terminar ya, ¿qué más proyectos tenéis a la vista? ¿Alguno que quieras destacar? Bueno, tal como te decía antes, ahora ya estamos participando en la certificación TIC, en la subida del nivel códice TIC. Estamos en un proyecto de investigación que ha sido seleccionado en la provincia de Ávila, que se llama El Patio de mi Recreo, que es, aunque tenga este título, es muy interesante porque es una manera de estudiar cómo influye las plantas. Es que no todo el mundo tiene el lujo de tener un centro educativo en un parque, como el que tenemos nosotros, en la falda de la Sierra de Peña Negra, y, por ejemplo, se está estudiando cómo influye la cobertura vegetal en las temperaturas y qué tipo de especies se podrían dar. También te digo, en el sello sostenible, que era una de las preocupaciones que siempre tenemos, hacer nuestro centro cada vez más sostenible. Y luego, en mente, pero para más a largo plazo, tenemos la idea de ir sustituyendo las fuentes de energía, las que estamos utilizando, por unas fuentes de energía renovables, en la medida de lo posible. Todo eso lo hacen en el Instituto Gredos de Piedrahita. Hoy nos ha llevado hasta ellos o ellos hasta nosotros. Os lo agradecemos mucho porque sé que habéis comido deprisa y corriendo, que termináis muy tarde las clases y aquí habéis estado puntuales. Hoy les hemos tenido aquí para hablarnos precisamente de esa maravilla de haber llegado a la final del concurso Monumento a la Vista, con el Palacio de los Duques de Alba ahí como protagonista. Hemos podido ver además el vídeo que les ha llevado a esa final y nos lo ha contado su director, que es Raúl Blázquez. Gracias, Raúl, por estar aquí. Muchas gracias. Y también el profesor que ha estado orquestando todo esto con los 14 alumnos, que es Carlos Sánchez. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer haberos tenido de verdad y bueno, tenernos al tanto de todo lo que hacéis, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, enhorabuena y transmitírselo a los chicos. Ojalá podamos estar pronto allí. Gracias. Que sí. Gracias. Vamos a hacer otra pausa publicitaria y seguimos con ustedes, que tenemos asuntos muy interesantes. Y a las 5:18, aquí estamos, fieles a la cita. Ya saben que esto es un programa en directo, abierto, 8 Magazine Ávila, siempre está abierto a todas sus iniciativas, a todos ustedes, y les acompañamos en riguroso directo desde las 4:30, hoy un poquito más tarde, y hasta las 6. Normalmente martes y miércoles, aunque mañana tenemos un descanso para dar paso a un espacio de naturaleza. Ya se lo digo, pero no se lo pierdan tampoco, que es muy interesante. Bueno, hasta las 6, como les digo, les acompañamos y ahora vamos a hablar de una cuestión muy importante que conviene que conozcamos. Ya saben ustedes que más o menos una vez al mes hablamos de justicia, solo y exclusivamente para intentar entender la justicia desde lo cercano, y para eso contamos siempre con Óscar Barrios, que es fiscal de Ávila y que nos acompaña y siempre está solícito a nuestra petición de ayuda. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Ana. Desde luego es de agradecer que siempre aceptes nuestra invitación, porque nos viene muy bien que nos esclarezcas algunos asuntos. Nada, vosotros por invitarme y bueno, tratar de esclarecer si es posible algo. Bueno, yo creo que sí. Hoy vamos a hablar además de un tipo de delitos
que no habíamos tocado nunca, que son los delitos que tienen que ver con la seguridad de los trabajadores, pero tienen un nombre, delitos contra los derechos de los trabajadores, me parece, ¿no? Sí, eso es. Dentro de la rúbrica de los delitos contra los derechos de los trabajadores hay varios supuestos y hay unos concretos que se refieren a la protección de la salud y de la integridad física de los trabajadores en el desarrollo de su trabajo. Son 3 artículos donde se regulan pues, cuáles son las conductas que se sancionan ante la falta de cumplimiento por parte de una serie de personas de la adopción de medidas de seguridad para que el trabajador realice su trabajo en condiciones adecuadas. Vale, eso sería más o menos la definición. Sí, más o menos, sí. La importancia o característica que tiene este tipo de delitos es que siendo 3 artículos, fundamentalmente uno, el 316, aglutina gran parte de todos los problemas de la dogmática penal. ¿Por qué? Porque se trata de un delito que es una norma penal en blanco, es un delito especial, es un delito de peligro y además es un delito que se comete por omisión, es decir, no con la realización de una acción, sino con no realizar determinada conducta. Vale, vamos un poco por pasos, pero antes yo quería preguntarte, ¿estamos hablando de un delito penal o administrativo? ¿O ambas cosas? O cuéntame. Bueno, a ver, sí, evidentemente el 316 es un delito de naturaleza penal, como todos los delitos, pero sí tiene en algunas ocasiones relación con las infracciones administrativas que se pueden dar también en materia preventivo-laboral por incumplimiento de medidas de seguridad. De hecho, en muchas ocasiones en las que se trabaja con este tipo de delitos, con hechos que dan lugar a este tipo de delitos, previamente ha habido una actuación por parte de la Administración a través de la Inspección de Trabajo, donde se realiza lo que se denomina un acta de infracción, que luego, en algunas ocasiones, es trasladada al ámbito del derecho penal para estudiar si esa conducta, aparte de ser una sanción administrativa y que queda en el margen o en el ámbito administrativo, es una conducta penal. Inspección de Trabajo o Salud y Seguridad Laboral, sí, bueno, que también... Sí, son 2 organismos distintos. Por un lado está la Inspección de Trabajo, dependiente de la Inspección de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, y por otro lado está la que se denomina la Unidad de Salud y de Seguridad Laboral, que depende de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León, que intervienen cuando hay determinados accidentes de trabajo y cuyo trabajo nosotros aprovechamos y utilizamos para nuestro procedimiento en el caso de que se abra un procedimiento penal por ese mismo hecho. Bueno, luego podremos hablar de algunos tipos de delitos, así muy en general, para no hablar de ninguno concreto, aunque se dan y lamentablemente con mucha frecuencia. Pero yo no sé si a lo largo de esta pandemia estas inspecciones han sido más frecuentes, en fin, han tenido que trabajar horas extras para ver si se estaban cumpliendo las normas, ¿no? A ver, eso no lo puedo contestar yo, que lo puede contestar la Inspección de Trabajo. Es cierto que con la paralización de la actividad, pero ya venimos arrastrándolo. Bien. Venimos de unos años a esta parte que el número de accidentes de trabajo ha disminuido. Ha disminuido fundamentalmente también porque la actividad económica ha disminuido desde la crisis del 2008, la crisis que afectó a la construcción, ámbito donde se producen quizás uno de los más graves delitos o supuestos de delitos contra los derechos de los trabajadores, el descenso en la actividad de la construcción, trajo como consecuencia que el número de accidentes de trabajo disminuyese, lógicamente. Eso no significa que no se hayan dejado de producir, se siguen produciendo, quizás con demasiada frecuencia, pero ya digo, a consecuencia de la pandemia ha sido esa la razón, la disminución de la actividad. Disminución de la actividad y también una serie de obligaciones para preservar nuestra seguridad que a lo mejor en algunos centros no se han cumplido. Bueno, ahora vamos a hablar de hombre, todo eso. Entiendo que quizás la labor de implementación de la normativa preventivo-laboral alguna influencia haya tenido que tener en la disminución de los accidentes de trabajo, pero es cierto que desde el punto de vista numérico el descenso de la actividad trae como lógica consecuencia ese descenso. Bueno, me hablabas de una característica de este tipo de delitos que me parece muy interesante que mencionemos, que es un delito que no se produce por comisión de algo, sino por omisión precisamente. Uno no faculta al trabajador de una serie de medidas de seguridad y eso le ocasiona un riesgo o un peligro, ¿no? Claro, para su salud. Eso deriva de que la posición en la que se encuentran lo que se llaman los sujetos obligados,
Decía antes que solo hay algunas personas que pueden cometer estos delitos, a diferencia de una alcoholemia que la puede cometer cualquier persona. Estos solo pueden ser cometidos por los que se denominan sujetos obligados. Hay alguna serie de personas, según el tipo de actividad, que tienen la obligación de facilitar esos medios. ¿Cómo se comete ese delito? Se comete por no facilitarlos. Podemos entrar en una discusión de si es una acción o si es una omisión, pero en sentido estricto es por no facilitarlos, es decir, por no hacer algo que la ley impone hacer. ¿Por qué él se lo impone hacer? Porque a ese sujeto que contrata a un trabajador, que trabaja para sí, que le genera una riqueza, le coloca la ley en una situación de posición de garante, de tal manera que yo que contrato a alguien tengo la obligación de garantizar la salud de ese trabajador. ¿Cómo se la garantizo? A través de la adopción de determinadas medidas de seguridad que son distintas en función de la actividad, claro. Vale, bueno, otra cosa que me parece curiosa y que creo que también has mencionado al comenzar esta charla es que es un delito que no comete cualquiera, a diferencia de la mayor parte de los delitos que cualquiera de nosotros podemos cometerla. En este caso tiene que ser un empleador que tiene a su cargo empleados, no puede ser cualquier otra persona. A ver, puede ser un empleador. La ley habla de sujetos obligados, esos hay que concretarlos, como digo, en cada uno de los supuestos del accidente y según el tipo de actividad. El empresario es la persona principalmente responsable de facilitar las medidas, pero existen otros sujetos. Pongo, por ejemplo, el supuesto de un accidente en la construcción. Habrá una persona que es el promotor, una persona que es o una empresa que es el contratista, detrás del cual estará un administrador, un encargado de hecho, pero también se puede encontrar el director de obra, el director de ejecución. Todas esas personas tienen obligaciones en materia preventivo-laboral porque se colocan en situación de posición de garante frente al trabajador y tienen la obligación de proporcionar medidas de seguridad, de tal manera que si no las proporcionan se produce un accidente. O no se produce un accidente, se produce una situación de riesgo, que es una de las características fundamentales de este tipo de delitos, que son delitos de riesgo. No hace falta que se produzca una lesión. En ese caso, tras la investigación oportuna, puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades penales. Claro, ¿y si es por dejación del propio trabajador? A ver, en materia de delitos contra los derechos de los trabajadores, incluso en materia preventivo-laboral, existe un principio que es que hay que proteger al trabajador hasta de su propia imprudencia. Vale. De ahí que lo que se prime en el ámbito preventivo-laboral sean las medidas de protección colectiva, no las medidas de protección individual, que son el trabajador las que puede decidir usarlas o no. Pongo, por ejemplo, sigo con el ámbito de la construcción. No es lo mismo colocar redes perimetrales cuando se está construyendo un edificio que puede evitar la caída de los trabajadores, que facilitar arneses que se pueden atar a una línea de vida de tal manera que el trabajador puede decidir o no atarse o simplemente por omisión, por despiste, no atarse a la línea de vida. El hecho de colocar unas redes perimetrales convierte a estas en medidas de protección colectiva mucho más eficaces que lo que pueden ser medidas de protección individual. Vale, queda claro y ya, bueno, con estos ejemplos también vamos clarificando un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de delitos. Carlos, ¿a qué penas se enfrentan pues, los empleadores o estos sujetos que me dices que pueden cometer? Tratándose de delito, el simple delito de riesgo del artículo 316, estamos hablando de penas de hasta 3 años de prisión y una pena de multa. Eso con independencia del resultado que se produzca. Hay que tener en cuenta que en este tipo de delitos existen resultados fatales como es el fallecimiento. A esa pena habrá que sumar la correspondiente al homicidio o a las lesiones que se hayan producido como consecuencia de la comisión del delito contra los derechos de los trabajadores. Te he llamado Carlos, perdóname. Bueno, me lo están diciendo. Algunas veces me confunde, no pasa nada. Es Óscar Barrios, nuestro fiscal, y está con nosotros para hablar de los delitos que tienen que ver con la seguridad de los trabajadores. Estábamos hablando de penas que pueden ser algunas de ellas bastante graves, ¿no? Entonces, penas de hecho que se imponen en cuantía superior a los 2 años darían lugar a que el responsable entrara a cumplir pena en prisión, con lo cual, al margen, como digo, de las correspondientes a los resultados que se pudieran ocasionar con estos delitos. ¿Os encontráis con muchos delitos de este tipo habitualmente en los juzgados de Ávila? Bueno, a ver, responde un poco a las características de la provincia y del tipo de actividad que se desarrolla en la misma. Fundamentalmente son accidentes derivados, como ya digo, del ámbito de la construcción, los que más nos encontramos, pero también se producen accidentes en el ámbito de la industria e incluso en el ámbito de los servicios. Por supuesto, sí, que además esta es una ciudad de servicios, supongo que también Sí, también se producen con mayor o menor gravedad. Incluso tenemos un supuesto
que todavía está en fase de instrucción, que fue el accidente en el que falleció una bailarina en Las Berlanas. Eso es un accidente de trabajo. Quiero decir que parece que siempre que hablamos de accidente de trabajo estamos hablando, pues eso, de supuestos de construcción, de industria, de agricultura, pero en este tipo de actividades también se pueden producir. Sí, efectivamente falleció esa persona y dices que está en fase de instrucción ahora sí, mismo. Sí, sí. Bueno, ya conoceremos cuál es el resultado de todo ese trabajo. Algún día podemos hablar también de esas fases de instrucción tan laboriosas y tan... Sí, son procedimientos muy largos, hay muchas personas implicadas, mucha documentación, mucha prueba pericial, hay que determinar quiénes son los sujetos responsables, qué posición ocupa cada uno de los sujetos en la empresa. Habitualmente detrás siempre hay empresas en las que existe una persona que actúa de administrador, que ha podido delegar parte de sus funciones en otras personas, a su vez esas las delegan en otras. Son complicadas, son delitos complicados de investigar. Bueno, ya para terminar, Óscar, por ejemplo, si hablamos de enfermedades profesionales, también podemos meterlas en este mismo ámbito, en este epígrafe de los delitos contra los derechos de los trabajadores relativos a la seguridad, ¿o no? ¿O es otra historia? Son dos conceptos distintos, pero no tienen por qué estar separados. La enfermedad profesional es una lesión que se produce en el ámbito de trabajo, el trabajo por cuenta ajena, que tiene que estar catalogado dentro de una norma que establece cuáles son las enfermedades profesionales para cada uno de los sectores, pero eso no significa que no pueda dar lugar a un accidente de trabajo, mientras que el accidente de trabajo sería la lesión que se produce en el ámbito del trabajo, no solo en el centro de trabajo, sino, por ejemplo, cuando se está trasladando uno al centro de trabajo, los llamados accidentes in itinere, que se produce en un momento puntual. Y en ese caso no es necesario que ese accidente, ese resultado, esté dentro de un catálogo determinado de enfermedades profesionales. No es necesario. Bueno, hemos estado hablando hoy con Óscar Barrios de los accidentes laborales, así los conocemos todos, y de ese delito por omisión, y no por comisión, que cometen pues empleadores y otros responsables que tendrían que asegurar a los trabajadores que hay ahí. Óscar, me quedo con ese titular. Dices que han bajado este tipo de delitos, pero la lástima es que quizá es porque también hay una disminución del trabajo y no porque haya más seguridad. Eso, quizás con la aparición de este virus que tanto nos está asolando puedan aparecer otras formas, otros modelos, otros tipos de delitos, riesgos, ¿no? Otros riesgos. El riesgo está ahí. De hecho, la última modificación, la última ley que introduce medidas en materia preventiva se ha publicado el día 30 de marzo, la famosa ley sobre el uso de la mascarilla obligatoria, donde se establecen para los centros de trabajo y para los titulares de los centros de trabajo determinadas obligaciones en materia preventiva. Obligaciones en materia de ventilación, de aireación, de ordenación de los puestos de trabajo, de evitación de acumulación de personas, etcétera, etcétera. ¿Que la enfermedad genera un riesgo? Está claro. ¿Que la puede generar en los centros de trabajo? También. ¿Que se pueden cometer delitos a consecuencia de la posible infección? No ya digo que alguien se haya infectado, sino del posible riesgo al estar sometido a una posible infección por el COVID. Evidentemente, la norma está ahí, se puede llegar a incumplir, ojalá no, y pueden aparecer ese tipo de delitos. Muy interesante y muy actual todo lo que nos está contando Óscar Barrios, fiscal, que nos acompaña aproximadamente una vez al mes para hablar de la justicia. Óscar, muchísimas gracias por haber venido. A ti, Ana, y a vosotros. Que pases buena tarde. Gracias, igualmente. Hasta dentro de un mes. Bien. Venga, hasta luego. Haremos una pequeña pausa, tenemos que cambiar todo el mobiliario de plató porque tenemos tertulia, señores. Bueno, nos quedan 20 minutos para llegar a las 6 de la tarde. Ya saben que ponemos el punto y final a esa hora, a 8 Magazine Ávila, pero tenemos tiempo de tertulia, 20 minutitos todavía que nos dan de sí, esperemos, para poder hablar de cosas interesantes. Porque fíjense, hoy hemos decidido hablar de las obras interminables en esta ciudad.
Podemos hablar de muchas de ellas, pero bueno, hemos elegido algunas concretas. Aquí hablaremos de esas concretas, pero también saldrán otras. Por ejemplo, el Palacio de los Águila. A mediados de los 90 se fraguó ese proyecto, mediados de los 90, les digo. Y ahí sigue, todavía no sabemos qué va a ser. Piscina cubierta, la nueva, ya saben que se derribó la antigua hace 3 años, la nueva está ahí, todavía no sabemos qué va a pasar con ella ni cuándo se va a inaugurar, dicen que en verano, pero hay otros que dicen que no. Vamos a hablar también de la estación de autobuses antigua, dejó de estar útil en 2014. Desde entonces, ahora se ha declarado en ruinas, hay un expediente de ruinas y posiblemente será demolida, pero tampoco sabemos cuándo, cómo ni qué va a haber en ese espacio. Son obras interminables que también llevan un dinero público por delante que no sabemos cómo se utiliza. Claro, porque todas estas obras requieren mucho dinero y es dinero de todos. Y como hay quien dice que el dinero de todos no es de nadie, pues hay mucho dinero ahí por medio del que podríamos hablar aquí también, del dinero público. Es un tema que nos propuso Cecilia Real, a quien tenemos a nuestra derecha. Cecilia, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Porque ella decía, yo hace tiempo que no puedo llevar a mi niña a la piscina cubierta, ¿no? A esa. Que yo recuerdo que lo llevaba hace muchos años y fuimos a la de la zona norte, que a nosotros nos viene mejor, pero en fin, había 2, hay mucha demanda para los cursos de natación de junio y tal. Y bueno, pues me preguntaba qué pasaría con ella. ¿Qué pasará con la piscina? Julio Collado también está con nosotros. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes. ¿Te parece bien el tema? Bueno, es interminable, ¿eh? Interminable. Como las obras. Exactamente. Sí, sí. Podemos bueno. estar aquí hablando no solamente de esos 3 que no se terminan, Sí, sino de los terminados mal. Vale, pues hablaremos también de eso. Claro que sí, tú ya sabes que aquí puedes hablar de lo que quieras. De lo que salga. Y Esther Bueno, ¿qué tal, Hola, Esther? ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien. ¿Te parece también bien el tema? Me parece súper interesante, porque es al final un concepto de ciudad, ¿no? Claro. ¿Qué pretendes hacer con la ciudad? Es de lo que tratamos de hablar aquí hoy, precisamente, un poco con la excusa de hablar de esas obras interminables en la capital aulense. Hoy nos circunscribimos a la capital, pero de aquí van a salir muchas cosas que tienen que ver con la provincia y con el mundo entero. Pero sí que queríamos ver cuál es el modelo de ciudad que se pretende y que pretendemos cada uno de nosotros. ¿Quién quiere empezar? Julio, venga, tú, que estás hoy así como un poco... estabas viendo conejillos y... Es verdad, he estado viendo conejos ahí, claro, ahí detrás. Y no te has centrado. Pero he guardado la distancia, 1,5 metros. Vale, cuenta. Pues yo creo que es que no hemos tenido suerte con los gobiernos de la ciudad. Porque yo no conozco a ningún ayuntamiento que haya tenido una idea de qué quería hacer con la ciudad. Bueno, sí, uno, pero la mató, nos hizo todo eso del Vallamblés. O sea, esos esqueletos que hay perdidos, porque se empeñó en pensar, contra toda evidencia, que Ávila tenía que llegar, iba a llegar ya, a 100.000 habitantes y ser dormitorio de Madrid. O sea, una barbaridad. Ser dormitorio de algo ya suena... Pero bueno, y ahí está la ciudad, ¿no? Extendida casi hasta Sonsoles, el río Chico ahí empotrado, ¿no? Y lleno de esqueletos. Por eso creo que no ha habido ni una ciudad de Ávila. La ciudad de Ávila la han hecho los constructores, no los concejales. Y de ahí vienen todos los problemas. Se ha hecho pura especulación con lo público. Y eso tú hablabas de dinero. Sí, claro. Pero es que tú analizas, por ejemplo, qué pasó con un ejemplo nada más. Luego podemos hacer muchos. Con 2, te voy a poner 2. Los juzgados, en Vallespín, del señor Aceves, y el colegio Juan de Yepes, bajo tierra. Bien. O sea, 2 ejemplos, podemos sí, luego hablamos de ellos si quieres. Venga, Esther. Bueno, yo creo que en el tema de las obras, digamos, las obras como habéis citado, el Museo del Prado. Bueno, hemos puesto 3 ejemplos, pero... Imagínate, en este ejemplo yo creo que también hay una falta de coordinación entre administraciones importantísima por luchas partidistas, ¿no? Porque el caso del Museo del Prado ha pasado por un montón de administraciones del Estado, digamos, que es de quien va a depender al final, en muchos aspectos, y entonces ha pasado, pues ha sido el PP, ha estado el PP, ha estado el PSOE gobernando, y siempre ha habido ciertos parones, las obras se han parado varias veces, las empresas adjudicatarias
han renunciado, es decir, pero yo creo que al final sí que es un problema muchas veces con las obras que no dependen solo de una administración como pues el ayuntamiento, sino que necesitan financiación de otras administraciones, en que hay una falta de comunicación de lo que realmente necesita la ciudad, ¿no? Porque el Museo del Prado en principio era un sitio donde se iban a exponer fondos que estaban en el Museo del Prado y que no están expuestos al público. Y taller de restauración. Y un taller de restauración, y además iban a estar las oficinas digamos de gestión del Museo del Prado. Es decir, que era un proyecto muy ambicioso, con puestos de trabajo, además para el turismo impresionante, porque era como una especie de apéndice del Museo del Prado, y ahora se va a quedar, por lo último que hemos leído, en poca cosa. Bueno, ¿no? todavía no sabemos ni en qué se va a quedar. Se hace algo. Quiero decir que ahora no sabemos. Primero, hay una obra que se desvirtúa muchísimo, y yo creo que en muchos sentidos es una falta de eso, de coordinación de qué necesitamos. Esto, pues vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Da igual que si eres de un partido o de otro, pero los intereses de las ciudades son importantes. A escuchar a Cecilia. Que me enrollo muchísimo. No. ocurrir con cualquier cosa que tenga interés para la ciudad. Por ejemplo, la estación de autobuses, que nadie sabe qué va a pasar con ella. O sea, yo vine a Ávila en 2006. Recuerdo haber ido poco a la estación de autobuses para coger algún autobús a Madrid, pero lo poco que fui recuerdo que me pareció muy cutre, pero mucho. O sea, ya entonces, desde que está cerrada, deteriorándose, con los cristales rotos, creo que hay todo tipo de animales que hacen lo que quieran y más, procrear y morir, de todo dentro de la estación de autobuses, con lo cual los vecinos deben de estar encantados. Entonces, o sea, eso, cuanto menos es una cochinada y un riesgo para la gente que pueda pasar cerca, porque puede derrumbarse y tal. Entonces, es una cosa que tendrían que actuar cuanto antes. Ya tenemos un expediente que declara su ruina. Sí, pero es que primero ha habido que saber de quién era la estación de autobuses, la propiedad de la estación de autobuses. Luego, una vez que se ha sabido, pues ahora yo no quiero hacerme cargo de esto, hágalo usted. Se la querían adjudicar las palomas, y dijeron... En fin. Pero que todavía hay quien quiere que la salven, dices, por favor, o sea, tíralo, mira que yo soy de guardar cosas, conservo todo, pero hay cosas que dices, no, o sea, esto cuánto... Tú eres partidaria de la demolición y ya. De esto en concreto, totalmente. Hacer una cosa nueva, moderna, actual, porque estaba muy desfasada y segura, y que sirva para algo útil, o sea... Estaría bien que alguien pensara qué puede hacerse con ese terreno tan estupendo. Demoler un edificio cuesta mucho también. A lo mejor si no se lo hubiera dejado en el abandono, no sería... Bueno, un edificio, si tiene bien las estructuras, claro, lo de dentro se modifica. Se limpia y ya está. Modifica perfectamente, se hace construcción del siglo XXI sin ningún problema. Y yo creo que ese edificio, las estructuras, no tiene ningún problema de ruina. Las estructuras. Yo por lo que he leído sale bastante más caro conservarlo, salía como el doble, conservarlo que tirarlo. Bueno, depende de lo que vayas a hacer, claro, porque luego hacen como lo de Moneo y todo el mundo está en contra. Quiero decir que hay que tener cuidado. Yo creo que todo aquello que pueda ser recuperado, reciclado, se debe reciclar. No sé si costará un poco más o un poco menos, pero yo creo que aquí la piqueta se ha usado demasiado. Y ahí tenemos el ejemplo del lagartijero, que es lo del puente de la Daja. Porque a un alcalde y una... ¿Te refieres a donde estuvo la fábrica de harina? Claro. Vale. El lagartijero lo llaman. Se podía haber hecho un museo al aire libre. Primero lo quemaron en unas condiciones raras, pero bueno, se quemó, bueno, pues un museo al aire libre. Es decir, que aquí la piqueta, estoy recordando ahora, por ejemplo, el palacete enfrente de la aneja de Claudio Sánchez Albornoz, de Moctezuma se llamaba eso, ¿no? Precioso, un palacete también, una noche, pues desapareció. Sí, hay que tener cuidado con la piqueta. Porque claro, pero cuando las cosas tienen un valor, una historia... pues, pero bueno... por favor, conservémosla, totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué valor tiene esa estación de autobuses? Por Dios, el solar que ocupa... Vamos a ver, todas las cosas hechas tienen un valor, porque son representantes... Pero se ha deteriorado, porque nadie lo ha cuidado en años lo deteriorado, las murallas se han deteriorado mucho, pero se han conservado. Estamos todos los años ahí... Se están recuperando permanentemente, ¿no? Hombre, yo creo que una buena idea sería hacer un inventario. Es que yo creo que en un gobierno municipal es cuestión de organización y de organizarse bien, como todo en la vida, como en una familia. Entonces, primero, en Ávila se necesita, yo creo, un inventario serio de los sitios donde hay que actuar, de zonas degradadas, que hay un montón en la ciudad,
de edificios como la estación de autobuses, de inversiones inmediatas que hay que acometer. Yo creo que eso es prioritario y creo que los gobiernos de las ciudades en general se pierden como en el día a día y no abordan una acción integral de la ciudad. Bueno, el día a día dice Julio que está muy mal también, no hay quien camine por las No, calles. porque la ciudad, hombre, vamos a ver, Ávila es una ciudad vivible, quiero decir, es una ciudad amable, donde se está bien, ¿no? Pero por ella misma, ¿eh? Bueno, no por el tratamiento ella que la damos. En eso no estoy de acuerdo. Yo creo que todos hacemos un esfuerzo para que sea así. Pero también es verdad que no existe una planificación exacta de lo que hay que hacer en la ciudad. Quiero decir, pues eso, ¿qué sitios hay que acometer? ¿Qué dinero tenemos? Joder, como cuando tienes una familia, ¿qué necesito? ¿Cuánto dinero tengo? Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y pido un crédito. A mí no me parece tan sumamente difícil y en cambio aquí nos perdemos pues en un montón de... ¿Nos perdemos quiénes? Cuando hablas de esa primera persona del plural, ¿a quién te refieres? Se refieren, pues claro que se pierden los gobernantes en general. Por ejemplo, lo de la piscina, ¿cuánto llevamos con la piscina? Yo soy nadadora también, voy a nadar todos los... Iba, ahora no, pero iba a nadar todos los días. Pues una piscina sola para Ávila es que es imposible, ¿sabes? ¿Pero quién es el responsable? Clubes de natación, Esther, no sé qué, es inviable. Esther, ¿quiénes son los responsables del problema de la piscina? Porque alguien será responsable. Pues hombre, yo Igual creo que no hay Prado. financiación, Mira, ¿no? si el proyecto del Prado, no sé. si el proyecto del Prado se hubiera hecho hace 30 años, cuando se hizo, o 25, cuando os contaba yo esto, ¿no? Que era un proyecto maravilloso. Si se hubiera hecho, no por cuestiones electoralistas provincianas de aquí, si se hubiera hecho teniendo en cuenta la visión del Prado, con un proyecto del Prado, y atado, bien atado, si era un proyecto precioso. Pues en 5 años o 6 se hubiera hecho. Pero y había dinero, También es verdad, Julio, que hubo un problema muy grande, yo no me acuerdo el año ahora mismo, pero que la empresa adjudicataria, no sé si se declaró en quiebra o alguna historia así, creo recordar, y entonces fue... Pero ya tenemos empresa y tampoco está muy claro cuándo van a terminar las obras. ¿Cuál? O sea, Traza, ahora mismo, por lo visto ahora lo lleva Traza. Claro, ahora mismo. Bueno, porque ahora se ha cambiado, ahora se ha vuelto al proyecto primero. Pero ¿sabéis lo que supone pagar proyecto sobre proyecto y ahora este no me vale y ahora este otro y ahora esta hora no, esto lo tiro, voy a tener que rehacerlo todo otra vez? Porque ya Hombre, no pero vale el tema, nada. por ejemplo, de la piscina es que es construir sobre ya está demolido, quiero decir, pero es fácil. ¿Qué pasó? Un poquitín del proyecto de la piscina. Que hay responsables porque no se pueden adjudicar a empresas a veces temerarias. Hombre, esa piscina ya, desde el principio, las dos empresas que se quedaron ya tuvieron problemas. ¿Alguien es responsable de decidir a qué empresas? Hombre, pero yo conociendo el ayuntamiento creo que el sistema de adjudicación funciona correctamente, quiero decir que hay filtros con técnicos que lo valoran, luego claro que puede haber mala suerte, ¿no? Pero, pues desde el primer día hubo problemas. Pero en ese caso yo creo que sí que la dirección de obra no coincidía con la constructora, o sea que... Yo he oído que también ha cambiado la legislación y entonces ahora después de la pandemia había que aplicar unos criterios que antes no estaban recogidos en el proyecto y no sé qué. Y he leído que a lo mejor para el verano de 2022, el del 2022... podría estar lista y decir, bueno, pues a ver. Pero yo creo que hay que exigir responsabilidades, ¿eh? Sí. Y hay que exigir transparencia. Ahora mismo los ciudadanos de Ávila se merecen que el ayuntamiento informe, pero tantas ruedas y tantas fotos que se hacen, que monten una rueda de prensa al gobierno y que explique claramente en qué situación estamos. Es decir, bueno, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Qué ha pasado con las empresas? Si han exigido fianzas o no fianzas, dineros o no dineros. Hay empresas a las que se les ha pagado íntegramente el trabajo, ¿eh? Sí. Por ejemplo, en el caso de la piscina, y se han ido con los bolsillos llenos, y ahora hay otra empresa. Que expliquen claramente qué ha pasado, por qué, qué empresa, por qué había esa tirantez entre las empresas, por qué no estaban de acuerdo, si el proyecto se ha llevado a efecto o no, qué es parte del proyecto. Mira, ¿sabéis a mí lo que me sorprende muchísimo? Y me pongo como ejemplo, yo tengo una empresa pequeñita, ¿vale?, con muy pocos trabajadores, pero es que yo me siento como vigilada cada paso que doy, cada cosa que hago, las declaraciones de Hacienda, y lo que es que alucino, por decir un verbo,
con que pasen estas cosas, ¿no? Que paguen a empresas, cuando el común de los mortales estamos ahí amortizando, haciendo tal. Eso es lo que no entiendo, ¿sabes? Es una de las cosas que yo creo que son a corregir, ¿no, Julio? Bueno, Julio, tú hablabas de, bueno, estábamos hablando de estas obras interminables, pero tú has mencionado otros casos de obras terminadas de hace tiempo y en funcionamiento. Claro, yo es que por ejemplo, he juzgados, empezado diciendo que hemos tenido muy mala suerte con los gobernantes. Por cierto, todos los gobernantes de Ávila han sido conservadores. Y conservadores, entre comillas, porque lo de conservar han usado mucho la piqueta. Pero, en fin, tenemos... a mí me preocupan estas obras. Bueno, la piscina, lógicamente, me preocupa porque media ciudad, una piscina para toda la ciudad es una... y me preocupa el Museo del Prado porque hoy, en una ciudad de turismo, hubiera sido un éxito haberla tenido hecho, el museo tenía que haber estado hecho hace 20 años. Pero me preocupa todavía más el estado de los edificios públicos de Ávila, los colegios. Citaba hace unos minutos lo de los juzgados. Peor edificio que ese es imposible, es imposible. Y ahí metido, con calzador, no sé por qué, se empeñó Acebes en hacerlo ahí. En fin, no pueden aparcar, o sea, no tiene ninguna condición, y eso está hecho hace nada. El colegio Juan de Yepes es igual, los colegios no tienen patios, es decir, esta ciudad parece diseñada, quitando la ciudad medieval, que es así, los barrios no tienen ninguna entidad, no tenemos edificios públicos que diga, este barrio tiene este edificio público laico o civil, que llame la atención, este propio. No. Decidme algún edificio, quitando. El único edificio que yo creo interesante en Ávila es el edificio de la universidad. El edificio nada más, porque luego tiene todo aquello está embarrado, todo silvestre, un aparcamiento que no se ha estrenado, sí, subterráneo, nadie lo conoce, pero, o sea, ahora mismo tú repasas la ciudad y ves, dices, oye, ¿qué edificios tenemos, no? Los colegios no tienen patios, edificios feos, cúteres. ¿Quién usaba lo de cútere? La estación de autobuses. La estación de autobuses, desde que la construyeron, recuerdo yo artículos de queja desde la UGT, que hacía yo, sobre humos y tal, aquello era un desastre, pero casi desde el principio. Sí. Sobre el tema de humos es verdad que era desastroso. El tema de humos, ¿os acordáis? Desde el inicio. Aquello era tremendo, sí, ¿no? No había salida de humos. Nada. Sí. No cumplía ni una... Sí. En fin, que tenemos, nos quedan mala suerte. 3 minutos nos quedan porque vamos a renunciar a nuestra guinda del pastel, que es la música. Si no, teníamos que despedir ya. Pero bueno, nos quedan 3 minutos porque renunciamos a la música, perdónennos, pero la retomaremos la próxima semana. A ver, por concluir, ¿cómo lo hacemos? Porque hemos dejado todo abierto. Pero es que es muy poco tiempo, ¿eh? Es que es muy poco tiempo y es un tema muy denso. El capítulo del urbanismo, como apuntaba Julio, es un aspecto que hay que cuidar en una ciudad. O sea, Roma en la época de los papas, en el siglo XV y XVI, o sea, se convirtió en la ciudad que era porque abrieron unos ejes estupendos que conectaban, y los destacaron con fuentes y tal. Pues, igual que París. Ávila no es Roma, ninguna ciudad es Roma, pero se puede hacer algo, caramba, muchas cosas. Aparte de, luego ya, conservar el firme de las calles, que tienen unos socavones así en algunos sitios, o los parques que se planean y que luego nunca se mantienen. O sea, el mantener la ciudad, el ornato de la ciudad, hay que cuidarlo. Entonces eso, pues alguien, supongo que del ayuntamiento, debería encargarse de ello, no solo de dar tal o cual licencia para este edificio, sino del conjunto de la ciudad. Eso debería cuidarse. ¿Dónde están las fuentes? Hay algunas, pero no funcionan nada. Ninguna. No tenemos agua, no hay. Quiero decir que es que ni jardines. Ávila, quitando la almendrita del turismo del centro. Bueno, y también ahí hay mucho que decir. Bueno, pero la almendrita. Quiero decir, no pasar del chico, no salir del grande, no pasar de San Vicente y la Santa. Nada más pero tampoco podemos hacer un parque temático ahí, No, pues yo digo que yo la llamo la almendrita, irónicamente, quitando esa almendrita, pero eso se la recorre uno en 2 minutos, quitando eso, lo demás, por no tener, si es que no se cuida nada. Por ejemplo, el otro día, estamos terminando. Rápidamente, sí. Por la plaza esa enfrente del Obispado, donde han puesto una estatua ahora, ¿no? Sí, de Tomás Luis de Victoria, que mucha gente no sabe. Me preguntaron, ¿y este quién es?
pero tanto trabajo pone Tomás Luis de Victoria, año de tal, hombre, un músico internacional. Decir a qué se dedicó ese señor, y luego por ejemplo, claro, es un detalle, y van y leen y ven cómo se llama la plaza. Y este teniente, ¿cómo se llama? Teniente Arévalo. Este es el teniente Arévalo, ¿es este? Vale. Bueno, yo diría que todo es una cuestión de buena gestión. Entonces, como he dicho antes, me parece que el ayuntamiento tiene que tener dos vertientes de actuación. Una, la del día a día, y otra, la de la planificación de las obras, espacios degradados, edificios, necesidades y financiación. Quiero decir, la financiación es súper importante. Buscar financiación de forma efectiva. No que se lo pidas a no sé quién, luego no te lo da. Quiero decir, creo que en un ayuntamiento grande tiene que haber estas dos vertientes. Pero van a ver al Papa. Nos tenemos que ir, me dicen desde realización, porque son ya las 6, casi un minuto, nos vamos de tiempo, así que Cecilia, Julio, Esther, muchísimas gracias a los tres por haber venido para hablar un poco de urbanismo o de estos, bueno, de estas situaciones que no comprendemos, pero que están ahí en esta ciudad de todos, además. Bueno, nosotros nos vamos sin música hoy, pero les recuerdo que el martes que viene tenemos una nueva cita, tendremos muchos contenidos que esperamos les interesen, les agraden a partir de las 4:30 y prometo terminar con música. Hasta el martes que viene, cuídense mucho por favor y sean todos lo felices que puedan. Hasta entonces. Bueno.